Saludos amigos y amigas, una vez más con ustedes en este episodio de César Rodríguez Transversal. Y hoy vamos a estar conversando con un joven dedicado a su pasión, a comunicar, a crear, a de alguna manera ponernos a disfrutar con sus frases, porque es alguien que se ha dedicado a lo que es la narración deportiva, a una actividad que genera pasiones, que genera debates, que genera gustos, que genera un sinnúmero de sensaciones junto con el deporte que nos llevan a preguntarnos si realmente esto se vive con la pasión que él lo manifiesta. Vamos a estar hablando con Josías Gómez, quien aparte de ser un creador de contenido, un comunicador, se ha dedicado específicamente a la narración deportiva, creando frases que ciertamente se quedan en la memoria de los fanáticos del deporte rey de la República Dominicana. Así que vamos a ir a un corte y ya regresamos para poder tener esta conversación con Josías Gómez. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Y de regreso con nosotros en este espacio, César Rodríguez Transversal. Ya tenemos con nosotros a Josías Gómez. ¿Cómo está? Mano, todo bien, ¿sí? En la introducción decíamos, Josías, de que tú eres una persona versátil, tienes la capacidad de comunicar, pero tienes la capacidad de crear, de producir. Eso nació en algún momento. ¿Desde cuándo sabe Josías que tiene esa capacidad, que tiene ese talento? Bueno, desde que yo tenía 7 años, recuerdo yo era muy fanático del juego de pelota, campo llamado Escalereta. Yo siempre escuchaba a la narración de Don Mendy López, que Dios lo tenga en gloria. Cada vez yo me centraba en escuchar a Don Mendy López, chin chin afuera, conecta un palo grande, grande. Yo fui creciendo con si yo, incluso cuando en mi casa no había televisión, que lo que había era solamente radio y eso, yo me concentraba en escuchar, y no sé, y quizás tú lo sabes, antes igualmente, esas pilas, uno lo iba machacar siempre, porque que sí, y uno la ponía el sol y eso, y yo venía de ese ambiente, y de escuchar a Don Mendy López, y yo siempre decía, algún día yo quiero ser como él. Yo quiero ser como ese señor, porque lo que él transmitía a través de la narración, yo decía, y yo fui creciendo con eso. Igual que a él, yo imitaba muchos personajes, Leonel Fernández, eh, Ernesto Jerez, y venía imitando a mucha gente. Yo escuchaba a Rolling Fermín, esos íconos de la crónica. De imitar, hablas de los estilos. Imitar, por ejemplo, Leonel Fernández. La República Dominicana en los últimos días no había tenido Entonces, en el caso de Rolling Fermín, el equipo de la Águila, yo trataba de imitar cómo ellos se expresaban. Y yo vengo creciendo como con ese ambiente. En ese ambiente, entonces Mendy López, por ejemplo, yo escuchaba tanto a Mendy López, que incluso la narración mía al principio cuando yo empecé era igualito, o sea, muy parecido a Mendy López, que la gente me decía, bueno, pues tú no eres Mendy López. Que para yo tratar de sacar mi propio estilo, incluso a mí se me hizo un poco incómodo. Aún a veces se me cruzan algunos cables, como dicen por ahí,
porque cuando tú vienes de imitar a una gente, que tú te apasionas tanto en una persona, que eso era mi estilo. Entonces yo venía desde los 7 años con ese afán, con ese deseo de crecer, con ese deseo de echar adelante. Como te digo, yo decía, algún día yo tengo que ser narrador profesional y desde los 7 años arranca esa pasión por la narración. Pero al menos yo no te conocí narrando béisbol. Sí, Sí te conocí haciendo algunos cortecitos y cosas sencillas que parecerían como un invento, como un entretenimiento, porque yo te conocí como creador de otro tipo de contenido sí, y en las plataformas digitales. sí. Entonces, ok, te voy a dar entonces cómo surge todo. Mira, yo siempre apasionado por narrar pelota profesional y eso, pero desgraciadamente a nadie le está dando la oportunidad. En estos tiempos, en este siglo, hay que josearla. Las oportunidades se josean, como dicen por ahí. Casi se arrebatan, podríamos decir. Se pudiera decir, hay algunos que lo hacen de una forma, otros lo hacemos de otra. Hay unos que lo hacen tratando de hundir al otro. Habemos otros que lo hacemos con lo que sabemos hacer. Y así yo arranqué. Yo dije, yo quiero narrar, y yo decía siempre, yo quiero narrar para el equipo de las Águilas. Fanático. O sea, ahí es que tú y yo tenemos... No, eso es parte de la vida. El mundo es mundo porque hay todo tipo de personas. Algunos son fanáticos de un equipo, otros somos fanáticos de otros son fanáticos en el ámbito político de un partido. Para que el mundo sea mundo, tiene que ser así. Y qué bueno que sea así, porque así lo podemos atacar. Porque la pasión de jugar de pelota es como no podemos atacar. Si somos todos los mismos, entonces ya ganamos, todos celebramos, si perdemos, estamos todos cabizbajos. Entonces tiene que estar la balanza. Entonces, en el 2017, entonces yo inicio, digo, cocho, aquí no le dan la oportunidad a uno. Yo vine a Puerto Plata, yo soy de un campo que le dicen Escalereta. Yo allá, incluso yo practicaba béisbol con un plan de buscar firma, pero yo en el play, incluso como quiera, yo daba los batazos y yo mismo narraba mi batazo. Running por el show. Si yo daba, por ejemplo, yo estaba bateando y yo mismo narraba mis batazos. Yo batea José Acome una información de tal, imitando a Domendy López en ese entonces, que era el patrón a seguir. Y incluso en el play me decían, "Muchacho, va a quedar loco". Y a mi mamá le decía, "Muchacho, va a quedar loco". Porque yo incluso, La gente apasionada es así, ¿eh? no, porque la gente, a veces a ti te ven y dicen, oh, qué fácil se le hizo. El trasfondo de las cosas, ustedes van a saber aquí, de manera resumida, todo lo que hay que pasar para tu poder. Porque hay una conversación por ahí, una historia de una asada, de lo que pensaba la esposa, que te tuvieron que hacer votar, pues, si no... Entonces, porque es muy fácil cuando ya tú llegas, pero lo de azar que enfrentaste en el camino, eso es lo que muchas personas no saben. Y resulta entonces, cuando yo en el campo, e incluso jugaba pelota, narraba, y era apasionado con eso. Incluso yo siempre decía, incluso a mí, en la mañana, como allá habían pocos televisores, yo siempre me levantaba bien tempranito y ponía el telemicro para buscar a Bienvenidos Roja en ese entonces, que daba los deportes, porque la luz, la energía eléctrica, de ese entonces está poniendo como pasó anoche, que era un relajo. Ah, así, así estaba. Entonces, ¿qué hacía yo? Me levantaba bien temprano, 4:30 de la mañana, para las 5, ver los resultados, para cuando la gente en la mañana preguntara, iba a donde me va a preguntar, doña Loli, Josías, ¿dónde está? Para saber quiénes ganaron anoche. Y yo le daba todos los detalles, los jugadores, quién fue el jugador del momento. Yo venía creciendo. O sea, tú eras un programa andante en la comunidad. Exactamente, exactamente. Entonces, en aquellos entonces, no está el tema que ahora, que está la tecnología y eso. Antes, yo escuchaba que decía, falló por la 63. Yo decía, ¿qué es eso? La 63. 543, ¿qué es eso? Entonces yo, en ese entonces, sin haber tecnología, investigaba, porque cada posición tiene un nombre. Entonces, cuando falla un jugador 6-3, lo que está diciendo es que falla de short a primera. Entonces, esas jugadas, yo me fui aprendiendo todo eso. Decía, se envasó por fielder short y un sinnúmero de términos que utilizaba. Entonces, yo me fajé a investigar, iba a dar los managers, llegaba al play y le preguntaba, ¿qué es tal cosa? Que yo escuché que Mendy López
contabilidad de preprimaria, 11.3. Sí, ¿y qué es esto? Yo iba investigando, yo me iba asesorando para no pasar de ignorante, porque yo decía, desde que yo tenía 7 años, yo voy a ser uno de los mejores narradores de la República Dominicana. Yo decía cuando yo tenía 7 años, yo todo el tiempo he dicho eso, no es un tema de orgullo, no es un tema que la gente lo vaya a malinterpretar. Así como hay personas que han dicho, yo quiero hacer mi vida en los Estados Unidos, yo quiero ser presidente de la República, yo quiero hacer tal cosa. Mi objetivo desde ese entonces fue encaminado a ser uno de los buenos narradores en béisbol específicamente de la República Dominicana. Y me fui preparando para eso. Entonces, cuando llego a Puerto Plata en el 2009, yo vengo con un deseo de estudiar comunicación. Y yo voy a estudiar comunicación porque eso es lo que yo quiero estudiar, pero un tío, que era el único profesional que había en la familia en ese entonces, en mi casa lo que había era colmado, mi papá era un vendedor ambulante. Usted lo que tiene que estudiar es mercadeo, porque usted todo lo que sea relacionado tiene que ser es con el mercadeo. Bueno, pues vine a Puerto Plata, hice una licenciatura en mercadeo, pero después entonces que empecé a trabajar y a hacer mi cosa, no, a mí lo que me gusta es la comunicación. A mí lo que me gusta es la narración deportiva. A mí lo que me gusta es los comerciales. Porque también, aparte de productor y director audiovisual, yo también soy locutor comercial. Haces voz comercial. Hago voz comercial y ese tipo de cosas. Entonces yo dije, no, me voy a preparar entonces de manera técnica. Entonces empecé a hacer cursos de comunicación para irme formando. Gracias a los hermanos García, tanto Junior como Edison, que fueron las primeras personas o una de las personas que aquí arrancaron e impulsaron la comunicación, el aprendizaje que ellos tuvieron, entonces decidieron compartirlo con otros. Le agradezco porque igualmente abrieron las puertas a eso. Y yo me empecé a formar en ese sentido. Entonces, después de ahí, en la preparación, y yo era muy enfermo, yo escuchaba un locutor que se llama Jorge Luis García, que hoy somos compadres. Yo siempre escuchaba los comerciales de él. Él mayormente los comerciales que hace son comerciales cristianos, pero yo siempre lo escuchaba sábado 23 de noviembre, República Dominicana. Yo escuchaba con esa profundidad en esa voz. Y yo con una tarjetita de audio que tenía, que cada vez que yo grababa voy a darle un golpe. Y si se calentaba, ay, dale. Había que darle un golpe a esa bendita tarjetita de audio. Y yo decía siempre, wow, yo quiero ser como ese hombre. Ese hombre suena como tan limpio. Yo quiero aprender. Y yo soy una persona muy espontánea. Si tú haces algo bien, te lo voy a decir. Si algo que no me gusta de ti, también te lo voy a decir. Y yo lo veo y le digo, Nos hemos aprovechado mucho de eso y tenemos que decirlo, porque la gente tiene que saber que Josías Gómez es una de las voces que ante cualquier crítica siempre constructiva, ante un error, sabemos que de una vez, tal cosa, y se te agradece en el alma. sí, y mira, y eso viene porque yo cogí mucha lucha. La gente lo tiene suave ahora. No todo. La gente lo tiene suave. Yo cogí mucha lucha y con esto que te voy a decir ahora, para entrar de lleno en el tema de la narración, tú vas a decir, ¿qué? Cuando yo escuchaba a Jorge Luis García J, que es que te estoy hablando, y yo lo veo, yo le digo, wow, a mí me gusta como tú haces, a mí me gustaría aprender. Todo el que empieza en esto siempre viene con la costumbre de engolar, porque no todos venimos con el privilegio de tener las voces, esos tradicionales, la que en la República Dominicana. No todos venimos con eso. La voz mía era un pito. Entonces, a medida del tiempo, las voces se van desarrollando, pero un pito total. Entonces, yo lo escuchaba a él, y yo decía, yo quiero aprender como tú lo haces. Me decía, sí, tú puedes ir a mi estudio y yo te enseño. Yo no sabía lo que daba su estudio, pero investigué porque yo era que tenía la necesidad. Y llegué al estudio. Cuando llego allá le dije, usted me dijo que viniera y yo estoy aquí. Pues también, siéntate ahí. Él tenía un estudio de fotografía y de ahí mismo tenía un estudio de grabación de audio que hace todas sus cosas. Duré yendo de lunes a viernes, de 2 a 5 de la tarde, 1 año y 4 meses, para que él me enseñara y no me enseñaba. ¿Te escuchaste lo que te acabo de decir? 1 año y 4 meses que tú me digas a mí, nos vamos a juntar aquí en esto, ¿cómo se llama acá? El rincón del café. Nos vamos a juntar en el Rincón del Café. Y yo todos los días, de lunes a viernes, vengo al Rincón del Café y tú me dices, siéntate ahí.
y yo durar de 2 a 5 de la tarde esperando. de hacer cosas. No, 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 no. Tú allá, donde se hace la cosa, y yo aquí afuera en la sala esperando, 1 año y 4 meses, y tú nada que me enseñas, y yo no hay problema, y aquí estoy yo. Habían días que yo iba, que él ni estaba ahí, y yo me quedaba ahí esperándolo. Y yo duré en eso 1 año y 4 meses. Y después de 1 año y 4 meses, él me dijo, ven, pariguayo, ven, llale para acá, siéntate aquí, déjame enseñar. ¿Tú crees que habrá sido una prueba a la persistencia, al deseo, a la necesidad que había en ti de hacer algo para hacer algo? Después le pregunté a ella, wow, ¿por qué tú me hiciste pasar tanta lucha? Entonces después me explicó que anterior a mí había muchas personas que lo ponían de relajo. Hey, yo quiero que tú me enseñes. Él amablemente le abría las puertas, duraban 2 días, después salían de ahí, era acabar y ese tipo de cosas. Entonces ya él se encerró y ahí se cumple, Hizo como una especie de horas. y ahí se cumple lo que dice la Biblia, que por la maldad el amor de muchos se enfriará. Ah, no, pero espérate, este es uno más de ese grupo de gente, pero nada. Como yo quería aprender, yo no tuve problema. Y después de ahí, entonces que ya él abrió la puerta, hoy por hoy incluso somos compadres, él es el padrino de uno de mis 2 hijos y hemos hecho una amistad chulísima, pero me costó aprender. Y por eso es que hoy en día yo escucho cualquier anuncio y si le falta cualquier eso, tiene algo de más, lo puedo descubrir al instante, porque si había una persona que cometía errores haciendo anuncios era yo. Yo era la mata de cometer errores, el anuncio era yo. O sea, hubo una etapa tuya Sí, en la que te involucraste mucho en la creación de contenido para la plataforma de YouTube. sí, Y te conocimos en una etapa que hubo una transición tuya sí. en cuanto a eso, y te vimos crecer y tener muchos éxitos ahí. Pero yo quiero que hablemos del inicio y que hablemos de la sala y que hablemos de las telas Sí, y de los bombillos, para que la gente sepa que no es fácil. Como tú decías anteriormente, que hay que guardar la yuca primero. sí, Hay que ganarse mucho boche. sí. Ahorita al principio hablábamos de el busca de la oportunidad de narrar. Sí. En el 2017 en la Liga del Atlántico me permitieron Negro Robinson, que lo veo donde quiere, le doy ese abrazo por esa oportunidad que en ese momento él me dio. Yo en la Liga del Atlántico le pedí, lo veo narrando unos torneos que se hacían en la Liga del Atlántico que parecía pelota invernal, un lleno de gente, esos interbarriales que se hacían. Y yo le dije a él que me dieron una oportunidad, dice, tú sabes, no, usted me prueba. Él me dio esa oportunidad, yo lo hice a mi forma, la gente le gustó, el año siguiente lo hice yo. Después de ahí yo dije, oh, pues yo tengo que hacer algo que conecte más para arriba, porque, ok, aquí la liga en Puerto Plata, está todo bien, pero yo nada más no me veo aquí, yo me veo para arriba. Yo siempre digo, yo tengo que llegar para arriba, Águilas Ibaeñas. Yo siempre pensaba que yo quiero ser como Mendy López. Entonces ahí digo, contra aquí los medios de comunicación te la ponen un poco difícil para tú entrar, tú tienes que estar pegado con fulano y en todo el sentido de la palabra, son pocos los comunicadores que dan oportunidad a nueva generación. Son pocos los comunicadores que dan oportunidad a nueva generación. Entonces, en ese sentido, yo dije, yo lo voy a hacer a través de las redes. Ahí arranqué en mi casa, en una salita de mi casa, donde yo tenía unos bombillos. A mí me dijo, tú vas a hacer croma, pero no, antes de eso, que me dio la oportunidad fue en el 2017, fue Mauri Germán en TLV, a Mauri Germán y Javier González, el español. Y ellos me dieron esa oportunidad de yo participar en el programa de ellos, que también tengo unos videitos por ahí que lo estaba viendo recientemente y digo, wow, qué inicios eran esos. Y después entonces Javier siempre me atacaba, tienes que aprender a editar. Yo era un maestro ya en el celular. Se tiene que ponerte en la computadora, tiene que ponerte en la computadora. Entonces ahí yo empecé a aprender a editar gracias a la ayuda de él a través de la computadora y eso. Y después Manuel Reyes, el artista, me dijo a mí, por eso que tú estás haciendo, eso tú lo puedes hacer tú. En tu caso, no, ¿cómo lo hago? Entonces ahí me dio una especie de algunos programas que yo te podía utilizar. Entonces en mi casa, en una salita bien pequeña, entonces yo armé el set mío.
compré una tela verde y la puse ahí detrás y empecé. Empiezo en la sala sin aire acondicionado, nada por el estilo, era nota. Yo digo, déjame hacer programa de noticias. Y ya pasaba yo en chaqueta, programa de noticias, sin aire, el calor matándome, unos bombillos que la distancia de los bombillos hacia mí era de ahí, porque me dijeron, tienes que tener los bombillos cerca para que el croma te dé bien. Esos bombillos quemándome el alma, y cada vez que yo ponía una imagen era sacaba un pañuelo que tenía cerca, era secándome para que no se viera hacia adelante todos los trabajos que yo pasaba. Y de ahí entonces fue que yo empiezo en la salita de mi casa, que yo no podía llevar a nadie a mi casa porque que veía eso era reguero por donde quiera, pues hablé allí. No sé, eso era un asunto fuera de serie. Y poquito a poquito yo iba comprando algunas cositas, pero necesito una cámara, déjame ir comprando una camarita, y iba reuniendo de mi mismo trabajo y iba comprando las cositas que yo iba necesitando. Después de ahí, 2020 llegó la pandemia, la famosa pandemia que hizo que el que no creaba, empezara a crear, quien creaba, entonces se volvió más creativo. Entonces, en la pandemia, yo nos fuimos para el campo, para mi familia. Entonces, desde allá, te voy a pedir una pausa breve, ¿verdad? Porque tenemos que cumplir con unos compromisos comerciales. Pero al regreso vamos a continuar con esa historia bien impactante tuya aquí en César Rodríguez Transversal. No se muevan de ahí, ya nosotros regresamos. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. De regreso con ustedes desde el Rincón del Café, en la calle de las Sombrillas, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, y estamos conversando con Josías Gómez, narrador deportivo, voz del béisbol en la ciudad de Puerto Plata y más allá. Vamos a seguir hablando de eso, pero continuamos en esa travesía tuya ya, sí, en la parte que tiene que ver como creador de contenido en YouTube. Sí. Es una de tus etapas. Entonces, en el 2020, que entró la pandemia y eso, entonces en el campo, veo que alguien sube que había fallecido el doctor Misael González. En ese entonces, Caso Cerrado estaba como uno de los programas élite a nivel mundial. Yo me he acostumbrado siempre a dar las noticias reales. Aunque a través de miniatura yo te hago una pregunta, te hago un asunto, pero yo cuando empecé a dar la noticia no estoy inventando que se murió fulano sin morirse o que le pasó, no. Entonces yo veo que dicen que fallece el doctor Misael González. Yo busco la información, veo que es mentira y hago un video desmintiendo eso. Pero en ese entonces, y esto pasa más en los hombres, más que en las mujeres, y los hombres somos muy descuidados en muchas cosas. Yo, a pesar de que igualmente estaba en la universidad, que hacía un sinnúmero de cosas, pero yo no era muy acostumbrado a leer. La lectura mía era una lectura muy débil, muy Informativa, no, pero era muy débil. La lectura mía era muy débil. Y yo recuerdo que cuando yo hago ese video que voy a hacer, me tocó leer. Entonces, leer a primera vista, donde yo no era muy bueno en la lectura, y estoy leyendo el doctor
Misael, así literal, ¿eh? Y lo digo hoy porque le voy a decir todo lo que yo tuve que hacer para resolver ese problema. Cuando ese video se viralizó. Ese video alcanzó un total de 5.5 millones de reproducciones en YouTube, que eso despegó el canal de manera. Y los comentarios, lo más que decían era, ¿y qué comunicador del PI es este? Que ni leer, que y esto, y eso era ahí, y eso golpeamos. El error viralizó, sí, el recurso audiovisual. Sí, y yo, incluso en un momento, oye, cualquiera borra este video, porque mira todo lo que me están diciendo. Pero lo que dije fue, no, pero yo digo, déjame verlo yo ahora, porque a veces nosotros hacemos el contenido y nosotros no vemos lo que nosotros estamos haciendo. Déjame verlo. Yo duré 2 minutos mirándome. Digo, wow, pero es verdad, Josía. Es que, ¿qué me puse a hacer? Digo yo, no. Tengo una debilidad y tengo que empezar a trabajar con esa debilidad. Empecé a escuchar noticieros, empecé a escuchar lectores de noticias, entonces me fajé a leer. Digo yo, déjame leer porque yo tengo que corregir ese problema que yo tengo. Entonces de ahí, entonces que vengo a corregir esa laguna que yo tenía. Pero tuvo que pasar eso para yo empezar a corregir esa laguna. Entonces después de ahí, seguí con el tema de creación de contenido y en el 2021 entonces, yo digo, yo tengo que expandirme, porque ya en la sala de mi casa, no vaya a ser que mi esposa me caga a palo. No, mentira, mi esposa siempre apoya todo lo que yo hago. Se incomoda, no es un chimba. Todo muy bien. Y sí, pero en el caso, sí, pero gracias a Dios ella con el tema de lo que a mí me gusta siempre ella ha sido una fuente de apoyo. Mi esposa en la red son unas aliadas, yo lo digo por forza y moza. Gracias a Dios son unas aliadas incondicionales en los sueños de uno, aun cuando uno no está generando nada. Sí, pero tú estás ahí. Sí, pero debo resaltar que antes de yo hacer todo eso, porque si vuelvo a esta parte y Omayi ve esta entrevista, dice, no me mencionaste, vamos a tener problemas serios. Inclusive debo de recordar que uno de nuestros encuentros fue en unas cápsulas, en una especie de entrega que ustedes hacían y ustedes grababan en algunos bares y donde estábamos en esa que los podcasts, porque hay que decir que tú eres pionero de muchas cosas que tal vez se hacían en otros lugares, pero con Magic y que ya la hacían en por sí. Que fue en el año 2018 que nosotros arrancamos con un proyecto que se llamó Cine en Casa, que lo hacíamos a través de Facebook. Nosotros salíamos todos los días a grabar en un lugar de aquí de Puerto Plata, un ambiente de aquí de Puerto Plata, de una película del día, como Facebook en ese entonces permitía tú poner una película, algo, igualmente lo hacíamos y fue junto con Maggie Sierra con quien yo empecé en el 2018. Antes de esa viralización y eso, fue como Maggie que yo empecé. Igualmente nos decían, usted lo que parecen dos locos, usted lo que parecen dos allá, o como dicen en el campo, y de todas esas cosas nosotros la aguantamos, ¿eh? Nosotros aguantamos todo eso, pero nada, siempre enfocado, porque es importante que usted sepa que en este ambiente, sea la comunicación, sea la contabilidad, sea la arquitectura, en lo que sea que usted se mueva, siempre va a aparecer alguien que te va a decir, usted no sabe de eso, usted no lo suyo, usted esto. Está de ti si tú quieres escuchar esas voces o quieres continuar. Y después entonces ya avanzando la historia, fue en el 2021 que inauguramos nuestro estudio JG Digital TV, el primer estudio de podcast en Puerto Plata. Inauguración lo hicimos nosotros. Lo recordamos, Lo hicimos nosotros. y hay que decir que con un nivel de recursos digitales que para el momento era podríamos decir que el top, Sí, a nivel de tecnología, a nivel de equipos. y eso lo hice a través de un pique también. Pues sí, porque eso era, Explícate eso. sí, había un apartamento que es donde el estudio lo hicimos, donde es de mi padre. Entonces, quienes alquilaban ese apartamento, yo era el encargado del mantenimiento del apartamento, de cobrar todas las cosas que me tocaban hacer ahí. Eso era lo que me tocaba. ¿Qué resulta?
que todas las personas ahí se molestaban conmigo en el tema del COVID, terminamos siendo enemigos míos. Yo hacía una función y yo dije un día, esto no vamos a alquilar más, esto lo voy a hacer yo para un estudio, para descongestionar mi casa y traerlo para ahí. Y fue de un pique que lo hice, y sin dinero. Yo tenía, recuerdo en ese entonces, 100,000 pesos, era mi ahorro en ese 2021, ese era mi ahorro total. Y un hermano mío me dijo, no, hazte un préstamo, muévete por aquí, hazlo de esta manera. Y yo me metí así. Y cada vez que iba haciendo cosas, quería comprar más y muchas orientaciones de muchos amigos. Entonces ahí nos hicieron un diseño, porque nuestro estudio, a diferencia de otros estudios, es un estudio total original, desde el diseño, porque fue un arquitecto que nos hizo un diseño, todo de manera original, porque yo lo primero que sé, yo no quiero que se parezca a otro. Y así lo hicimos. Entonces de ahí viene el estudio, ahí viene la oportunidad que entonces empezamos a hacer programas. Yo hacía un programa que se llamaba La Verdad Aunque Duela, hacía un programa de deportes, igual el Debate Radio Show, y fuimos formando, igualmente fuimos dando la oportunidad a otras personas, porque yo decía que la oportunidad que no me dieron a mí, yo quiero darle la oportunidad a otra persona, pero desgraciadamente, a veces tú le das oportunidad a la gente, pero para tú darle a esto con power, como dice, Carácter que merece. tiene que gustarte, y más que gustarte también, tú tienes que pasar los tropiezos. Porque yo creo que eso es lo que te ayuda cada día, entonces, tú seguir adelante. Entonces, hicimos eso, entonces empezamos a narrar, eh, para, para enlazarlo con el tema de la narración. Como no me dan oportunidad por ningún lado, déjame empezar entonces a narrar a través de YouTube. Lo hicimos a través de YouTube, teníamos audiencia de hasta 14,000 y 15,000 personas en vivo en una transmisión de narración de pelota que, lo puedo decir, el pionero en narración de juego de pelota a través de YouTube sin imágenes fui yo, que empecé a hacer eso. Después de mí, Viendo viendo el juego, exactamente, la pizarra, viendo el juego de pelota, viendo el juego de pelota y dándole que eso tiene una capacidad creativa, sea, tú debes de tener una sensibilidad visual y debes de tener un conocimiento del lenguaje oral, sí, para poder transmitirle a las personas como si ellos la estuviesen viendo. sí. Y nota, habían días que me tocaba narrar los juegos donde no teníamos la visión del partido, que estábamos viéndolo a través de páginas, alguien escribiendo lo que pasó en la jugada, y la jugada había que crearla para que el espectador que lo estaba viendo tipo radio disfrutara del juego. Cuando yo leía que dio jonrón por el desierto, entonces yo imaginaba batazo con este palo grande, profundo, con el desfile la bola, que sé yo cuándo. Y creábamos la jugada, esa atmósfera, para que quien estaba mirando el juego tuviera una noción de qué es lo que pasó realmente. Entonces, ya para el 2023, entonces vino nuestro primer golpe. A nosotros nos tumbaron la plataforma de YouTube con más de 200,000 suscriptores que ya teníamos en esa plataforma. Y qué bueno que mencionas eso, porque yo quiero direccionar esa parte de la historia a un aspecto, a fe, a perseverancia, a no importa lo que suceda, como es mi pasión, si yo tengo que empezar de nuevo, empiezo. Y ya desde ese marco que yo te puso, entonces continuar así. En el 2023, Hay que saber exactamente qué fue lo que sucedió. en el 2023, entonces a nosotros nos tumbaron la plataforma de más de 200,000 suscriptores en YouTube. Y que se sepa, lo voy a decir yo, económicamente siendo muy rentable. Sí, porque yo renuncié a mi trabajo de más de 10 años como representante de venta de una compañía prestigiosa aquí para dedicarme 100% a la plataforma. Y haciendo eso no duré 5 meses después de haber renunciado cuando me vino el golpe. Cuando me tumbaron la plataforma, no solo se llevaban esa plataforma de 200,000, se llevaron también otra de 30,000 que era exclusiva solamente de deportes y otras más.
Yo me vi en cero ahora. Les confieso que los lloros que di fueron muchos. Pero yo me enteré de eso y para mí fue como que me anunciaran casi la muerte de una persona. La muerte de un hijo de un amigo mío. Los lloros y todo, porque eso fue algo que construí desde el 2017. Tenía 6 años construyendo eso sin recursos, sin publicidad estatal. Es, como dicen por ahí, costillas récord. Todo con lo poquito que yo conseguí de aquí, déjame invertírselo a esto. Con lo poquito que conseguí, déjame invertírselo a esto. Porque hay otros que le pasa, pero tienen publicidades estatales, tienen muchísimas ayudas de instituciones poderosas que lo pueden hacer. No hay problema, no hay problema, toma aquí, empieza de nuevo. No, empezar sin nada de eso. Después de ya yo dar los gritos del lugar y hacer recuperarte de revuelo. No de recuperarme, porque eso no se recupera. Pero ya de entender que ya no había nada más que hacer, gracias a Dios la familia que tengo, mi esposa, mis hijos, mis padres, mis hermanos, mis cuñadas, porque mi familia, y yo siempre voy a resaltar mi familia, somos que si uno estamos alegres todos. Y si estamos tristes, estamos ahí para ayudarnos el uno al otro. Mi familia se caracteriza por eso. Y recibí el apoyo de mi familia y cosas. Entonces, de ahí, entonces conseguí una acreditación y dije, voy para los estadios. Yo no había ido a los estadios. Y gracias a Franklin Martínez, de Franklin en los Deportes, él me consiguió una acreditación y nos fuimos entonces ahora, vámonos para los estadios, ahora hacer entrevistas, hacer cosas para los estadios, porque eso es lo que... Y cuando nos cogimos para allá, yo le dije a ellos, porque para que las cosas se den, Dios te quita algunas. Yo vengo desde los 7 años que yo quiero ser como Domendy López, que yo quiero narrar y quiero ser, pero lo estoy haciendo en mi casa, pues yo lo quiero en las Águilas. Arranco para Santiago y cuando arrancamos para allá, yo llegué al estadio y me paré mirándose la cabina y yo dije, para allá arriba es que yo voy. Alguien que me ve y me ve que yo parezco un loco hablando, mirando para la cabina, estoy ahí nada más observando. Y dice, dime, no, que yo voy a trabajar para allá arriba, objetivo. Dice, que yo voy a trabajar para allá arriba. Me dice él, ¿qué? Tú estás loco, muchacho. Yo tengo qué sé yo cuántos años aquí detrás de una oportunidad y no he podido. Y yo le dije, no sé si tú has podido o tú has podido, no sé. Pero yo voy para allá arriba y no voy a durar mucho. Eso fue en el 2023. A mí me tumbaron el canal en abril, 10 de abril 2023, y a partir de septiembre yo arranqué ahí a los entrenamientos de Águilas Ibaeñas y hacer mi trabajo para allá, hacer entrevistas, hacer todo lo que me correspondía hacer. De ahí entonces tuve la oportunidad de conocer a Domendy López, tu ídolo, vamos a decirlo así. Óyeme, conociste a tu papá comunicación. Yo padecía como un hombre enamorado, que lo dije en un documental que hice, pero enamorado de un sueño, de algo que yo quería. Hoy lo conocí, le dije, le hablé inmediatamente, le dije, incluso le dije que si me permitía hacer una entrevista, yo claro que sí, y le expresé todo lo que yo tenía desde niños. Me llevé la suerte, y lo digo así, de conocer a la misma persona que yo me imaginaba que era. Porque Domendy López era el mismo personaje que tú escuchabas a través de la radio en una narración. Era la misma persona en la vida real. Para mí eso me llenó de mucho gozo. Hicimos una linda amistad, muy lindo. De ahí en adelante, cada vez que yo iba al estadio, tenía que irlo a él, a abrazarlo, a saludarle y a expresarle y agradecerle por él ser narrador. Porque gracias a que él fue narrador, fue que yo me inspiré en la narración. Y siempre se lo di a entender, se lo di a conocer. Y él me adoptó como un hijo. Incluso después yo tuve la buena suerte en el año 2023, ese mismo año, pero ya para noviembre, diciembre, yo lo traje aquí a Puerto Plata a dar un recorrido por la ciudad. Hicimos una amistad tan linda que él dice, mira, yo tengo solamente meses conociéndote, pero yo siento que tengo años conociéndote.
y de ahí arrancó la amistad con él. Después, él mismo, ya yo tenía como 2 meses, 1 mes y medio yendo al play. Yo le pregunto que si a uno no le permiten ir para allá arriba, para la cabeza. No se puede, pero tú conmigo sí vas a subir. Y él me permitió subir a 1 mes y medio yo yendo al estadio. Yo estoy al lado de Mendy López, viendo cómo Mendy narra, cómo lo hace. Oye, para mí eso fue... Y básicamente se cumple tu expresión al entrar al estadio de yo voy a estar ahí arriba. Sí, tal vez en ese momento no haciendo lo que quería hacer, pero es el inicio. Eso es parte del ambiente que están viviendo aquí, señores. No, eso está bien. Eso es parte de. Eso es parte de, no hay problema. Entonces, como les te decía, y Mendy me dio esa oportunidad. Tuve algunos encontronazos con otras personas que me vieron ahí, pero nada. Yo igualmente seguí mi rumbo, mi camino, pero yo decía, yo tengo que hacer algo que conecte con lo que yo quiero, porque yo decía, entrevista la puede hacer cualquiera. Otra cosa por ti, Pini, la puede hacer otro. Y yo quiero ver narración. Entonces ahí es que yo arranco. ¿Tú entiendes que la narración es una forma de guiar las emociones, la atención y el enfoque del fanático? Claro. No me responda los detalles, porque lo que vamos a hacer es que vamos mejor. Ok. Y ahí entonces volvemos aquí con Josías Gómez. Pero antes de ir al corte, yo espero que tú tengas, en el espacio que tú tienes, tengas más de 1 hora, porque ahora que falta hablar. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Continuamos aquí en el Rincón del Café. Café exquisito, orgánico, 100% dominicano, en el mismo centro histórico de la ciudad de Puerto Plata, en la calle de las Sombrillas. Y estamos conversando con nuestro amigo, nuestro hermano, narrador de béisbol, toda una estrella de la locución deportiva y comercial también, porque el hombre tiene una voz comercial exquisita. Josías Gómez. Josías, continuamos, te subieron. Sí, se la... ¿Qué? Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Qué tío? Entonces, entonces yo dije, yo tengo que hacer algo que conecte directamente con lo que yo quiero. Entonces yo empecé entonces a doblar los batazos de los jugadores. Empecé a doblar los batazos de los jugadores y me dijeron, hay una persona que se llama Héctor Gómez que apoya los talentos. Lo que tú haces, tú solo etiqueta a él, que él te apoya. Entonces yo ahí empecé, narraba un batazo de un pelotero, se lo etiquetaba al pelotero, pero igualmente se lo etiquetaba a Héctor Gómez. Héctor Gómez agarró uno de esos batazos y lo subió y dijo, apoyen este talento, es Josías Gómez de Puerto Plata, esto y esto y esto. Y eso empezó a conectar. Vino el torito Héctor Acosta y también hizo un comentario. Y ya yo iba al play y los jugadores me decían, ¡Ey, el narrador de las redes! ¡El narrador de las redes! Y ahí empezaba yo a hacer dinámicas con los jugadores. Entonces las entrevistas que yo hacía, como yo tengo una ventaja que quizá otros no tienen, como yo soy productor también, aparte de las crónicas, yo entonces hacía mis entrevistas, sabía cómo hacerla. Entonces, como yo me había equipado con algunos equipos de buena calidad, entonces ya las entrevistas que yo hacía en el Play, ya yo le estaba mandando a RTVD Canal 4,
al programa Central Deportes y ya entonces me fui dando a conocer por esa vía, Después ya la gente me estaba consumiendo, me ve como narrador. Pero mira, tú no lo haces bien, tú haces de esta manera, tú haces de esta forma. Porque el béisbol, yo lo digo, a veces la gente no me cree lo que yo le estoy diciendo. El béisbol es aburrido. Tú me decís, ¿por qué es aburrido? No, el que conoce el juego entiende y sabe. ¿Por qué es aburrido? ¿Qué es? Imagínate esta epicidad. Vos imagínate un juego 0-0. Un juego de picheo, como se dice. 0-0, del 1 al 9, tú en el play. Lo que a ti te mantiene en el juego es cuando el narrador que le mete una dinámica da vida. Mira, la gente critica a Franklin Mirabal. Quizás no es el santo de la devoción, quizás a mí me guste, no me guste, a usted tampoco. Pero ¿qué pasa? Que la narración en República Dominicana es una narración diferente a una narración de la que se hace para un medio como ESPN, Fox. ¿Cómo tú le entiendes? ¿Cómo tú le entiendes la narración? Mira, Gana, la narración dominicana adicional. No, mira, lo que pasa es que en los tiempos la narración ha tenido que cambiar. ¿Por qué? Porque lo que hace bueno a la pelota de aquí es el ataque. Cuando tú pierdes, dime cómo te fue anoche. Recuérdate cómo te fue. Eso es lo que hace la dinámica del juego de pelota aquí. Entonces, cuando a través de la narración, él lo que está haciendo es que le mete una chispa, agarra a los fanáticos más difíciles, porque el fanático de las Águilas es fanático bien difícil. Entonces empieza, ¿qué hace él? Él sube con el fanático. A él no le importa que tú hables bien, que tú hables mal de él, no importa. Él lo que quiere es que las cosas se den. Impactar tonalmente. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes en la narración, cuando me ha tocado narrar, por ejemplo, pelota de Grandes Ligas, y la narración que yo llevo no es la misma que yo llevo en los Atléticos. Porque cuando tú narras para un equipo de pelota, hay doble emoción. Tú estás emocionado por la narración del juego, pero también cuando tu equipo hace una carrera que tú estás ganando, también se te entra el fanático por dentro. Más si eres un club. Esa es una dinámica distinta. O sea, cuando tú estás narrando un juego que tú sabes que en la casa del contrario, un tipo de narración tal vez menos emocional, pero cuando es un club, también, entonces todas esas cosas pasan. Entonces, volviendo al tema de la narración per se y cómo ya yo sí llego a las Águilas y es, cuando empecé con eso dije, pero todavía me falta algo. Entonces yo empecé a hacer un segmento que se llama Más Personal con Josías Gómez, donde yo ya hacía entrevistas ya más puntuales, ya más producidas, y empecé a hacer buenas entrevistas a personas importantes, igualmente dentro del equipo de las Águilas, igualmente otro equipo. Pero ¿qué pasa? Cada entrevista de esa me tomaban 4 horas de preparación, porque la gente lo ve muy bonito. Después que está hecha. Pero a mí nota, a veces hasta más de 4 horas, porque tenía que ver otras entrevistas para ver cómo se manejaba, cómo eso. Y empecé a hacer algo diferente que muchos cronistas deportivos debieran copiar, no de mí, porque quizá yo no soy el primero, sino de cómo hacer un buen trabajo. Es que estamos ligando la crónica deportiva con el informe con Alicia Ortega. Estamos ligando la crónica deportiva con Nuria Piera. Estamos ligando la crónica deportiva con programas de chisme. Y mientras estemos así, eso tiene un punto. O sea, tu firma en la narración es una frase tuya que ya está sonando mucho. Está sonando mucho. Eso de la boda, tancia. Cuéntame, pero aún nace esa frase. Antes de llegar a esa frase, para llegar ahí, para contarles ya breve a ustedes, con el tema del más personal, fue entonces el 9 de septiembre del 2024, justamente estaba yo haciendo una entrevista más personal a mi ídolo en la narración, don Mendy López, en su casa,
cuando de Águilas Ibaeñas me llamaron que había una vacante como voz interna, que si yo estaba dispuesto a hacerlo. Digo, claro que sí. Yo no pensé, yo no dije, yo ni se detañé, digo, claro que sí. Como tú conoces el juego, digo, sí, yo estoy dispuesto. Sí. Y así lo hice. Cuando el 17 de octubre que arrancaba la pelota en Santiago, el 16, yo no sabía lo que hacía una voz interna. Quiero que ustedes lo sepan. Por primera vez lo estoy diciendo a través de un medio. Yo no sabía. Yo tenía el conocimiento por los estudios que yo tengo en la comunicación, pero yo no sabía cómo se manejaba una voz interna dentro del el place, del estadio. Y yo arranqué para San Francisco de Macorís para ver cómo lo hacían allá, porque al otro día me tocaba. Y ya había muchas críticas, como una persona que de otro lugar y esto. Era una fuerte presión. Y yo cogí para San Francisco de Puerto Plata, cogí para San Francisco, porque yo tenía el interés de aprender. Para que usted vea, cuando usted le toque hacer lo de usted, no se detenga. Entonces ahí, porque yo llego, entonces sí hay las Ibaeñas como voz internas. Y gracias al Señor, entiendo que lo hicimos bien porque tuvimos una buena aceptación del público y estamos positivos. Entonces, con el tema de la frase y cuidado, la bola tomó distancia, como yo te dije al principio que yo vengo de imitar a muchos narradores, vengo que Mendy López conecta un palo grande, 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 la bola va pasando. Ernesto Jerez, esa pelota en dirección hacia el territorio de Jardines, vaya. No. Yo vengo entonces. José tenía que construir la suya. Yo digo, ven acá. Entonces, yo tengo un chin de Mendy, tengo un chin de Ernesto Jerez, tengo un chin de Orlando Méndez, tengo un chin de este, tengo un chin de aquel. ¿Qué yo voy a hacer ahora para entonces? Entonces yo empecé a arrancar. Al principio yo decía, con tu palo grande, profundo, la bola. Honrón. Y me quedaba pegado. Veía los comentarios, la gente decía, pero honrón pegado así, se queda Orlando Méndez. Digo yo, caramba. Pues no quiero parecerme a Orlando Méndez. No es que lo hace mal, lo hace bien, pero no quiero ser una copia. Entonces ahí, empecé la dinámica. Conecto un palo grande, profundo por todo jardín izquierdo. Lavo. Tenemos ustedes, amigos. En vez de quedarme con jonrón, yo decía, Fonrán de fulano. Entonces, como Mendy decía, ahí viene dándole la vuelta al cuadro. Entonces decía, con elegancia viene dándole vuelta a las bases. ¡Wow! Entonces fui tomando un chin, porque al final nosotros sin querer o queriendo somos una copia de alguien en algún momento. La suma de Son de muchas lectores. Entonces de ahí empecé a ligar algunas frases como cuidado, que puede pasar algo ahora. Y fui creando esa dinámica, contar, de hacer algo diferente. Como ya se está acabando la entrevista, lamentablemente, tengo que informarte, si tú no lo sabías, que yo acabo de perder en esta misma semana mi segundo canal de YouTube que yo hice después del que yo perdí en el 2023. No, pero no. Sé que Justamente el fin de semana pasado yo perdí mi plataforma otra vez y ahora fue por alguien de aquí de Puerto Plata que hizo algo que esa la vamos a dejar entonces para una segunda parte. obligatoriamente debe de haber un segundo encuentro, es decir, un segundo episodio, que es el oficio de la producción televisiva, porque la gente tiene que saber que aunque este material audiovisual se utiliza como podcast en redes sociales, estamos a través de Plural TV, Canal 92 de Telecable Click, y hay mucho que contar sobre ti. Sí. Y yo quiero culminar particularmente al despedirte, diciéndote que tú eres un referente de la muy buena comunicación, de la muy buena narración deportiva, y que necesariamente, Josía, ya tú eres un referente y que ya tú eres un ejemplo de lo bueno que sí se hace, de lo bueno que sí se puede hacer en la comunicación de Puerto Plata y de la República Dominicana. Así es. Y sí, te lo he dicho. Y para que usted tenga atento a la segunda parte que tiene que venir, porque nadie sabe, yo le hice un pequeño video a esa persona que me hizo el mal, que ustedes podrán tumbar
no 1, no 2, 5, 10, 20 canales. Lo que ustedes no van a poder tumbar es ni la gracia de Dios, ni lo que Dios ha puesto aquí, ni lo que ha puesto aquí. Y que se sepa, y de las promesas que Él tiene guardadas para ti. Entonces, vamos a seguir adelante, señores. Y esto es a lo que el Señor quiera. ¿Y qué? Cuando suceden esas cosas, ¿qué pasa? Me hacen más fuerte todavía. Que lo que está pasando es que el trabajo que estamos haciendo está llegando y al diablo no le está gustando. Así es. Hermano, papá, demasiado agradecido de ti, del hecho de que pudiéramos hacer este material, este conversatorio, nosotros, aquí en el Rincón del Café. Señores, a ustedes agradecerle de manera infinita una vez más la atención prestada a esta conversación que hemos tenido con Josías Gómez, locutor postcomercial, narrador, tal vez a punto de convertirse en la huella, en la referencia de la narración deportiva en Puerto Plata y en la República Dominicana. Eso es lo que deseamos para ti, mi hermano. Ya tú sabes, todavía nos falta hablar de los atléticos y eso, nos falta muchas cosas hoy. Nos vemos después, señores. Nos vemos en una segunda parte de esta conversación.